Éxito del liberalismo económico es el título del Acuario Político de hoy, el espacio donde comentamos temas de política, economía y aspectos sociales. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Quín. Una de las principales características del sistema liberal, no neoliberalismo como lo mencionan de forma despectiva la gente de izquierda, es el predominio de la razón económica sobre los criterios políticos. Dentro de la lógica de la economía de mercado, el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos productivos y para que el mercado funcione de manera adecuada debe de existir libertad de precios, los cuales se fijan a través de la oferta y la demanda sin la intervención política. Lo fundamental de una economía liberal es la apertura de la economía al comercio internacional, permitiendo los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y una drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía. Más allá de los muchos ataques injustificados que le hacen al liberalismo económico, la mayor parte de los países del mundo viven y gozan de una forma de sociedad más civilizada, próspera y justa, si lo comparamos con toda la historia del mundo. Democracia y liberalismo van paralelo y permiten que las personas sí tengan mayores y mejores oportunidades para superarse. La igualdad de oportunidades debe partir de un sistema educativo que las propicie. Ahí está el meollo del asunto. Es decir, en la medida que más personas tengan acceso a una educación de calidad, en esa misma medida cada individuo tendrá la oportunidad de desarrollarse. Siempre insistiré en el ejemplo de los países nórdicos, como Suecia, donde se otorga un bono escolar y esto permite que mayor cantidad de personas reciban educación de primer nivel. Es muy lamentable tener en México una izquierda que se lanza constantemente contra el liberalismo con el término despectivo de neoliberalismo, rechazando las privatizaciones cuando las empresas en manos del Estado fueron un fracaso rotundo. Y la educación es un ejemplo rotundo también ¿qué ha hecho el Estado mexicano para mejorar el sistema educativo? Desde hace décadas está en manos de grupos que supuestamente son maestros, pero más bien parecen unas tribus de delincuentes. La responsabilidad de ofrecer una educación de calidad no puede darse bajo este esquema. El gobierno de López Obrador le entregó la educación a estos porros en bandeja de plata. La extrema desigualdad de ingresos y oportunidades en el país tiene mucho todo que ver con la calidad educativa que se ofrece en el país. No es comparable la educación que recibe un estudiante en una escuela pública a una privada. En el ámbito laboral, la situación se complica aún más, ya que dentro del gobierno no se premia a los trabajadores y servidores públicos por sus méritos y esfuerzos. El resultado es que la desigualdad de ingresos en nuestro país es de los más altos del mundo. La clase media, baja y media en el orbe tuvo un incremento de sus ingresos en los últimos años hasta por más del 50% de crecimiento acumulado. Y en este aumento tuvo mucho que ver China, el otrora sistema comunista. El problema de México no es el liberalismo, neoliberalismo, como de forma necia le seguirán llamando muchos. El problema es que se aplicó el sistema muy al estilo mexicano, donde la distribución de la riqueza es desigual. Y seamos honestos, el combate a la pobreza ha sido poco satisfactoria en toda la historia de México. Y como van las cosas, con el actual gobierno estaremos peor que nunca. Culpar al neoliberalismo no resuelve la situación y si nos inclinamos por un estatismo, la cosa se pone peor. Un estatismo a la mexicana. En nuestro país, la aplicación correcta del liberalismo se tuvo que enfrentar a una cruda realidad.
No existe una real división de poderes y el Estado de Derecho está totalmente ausente. Así no puede funcionar ningún país. Tanto gobernantes como empresarios han sido cómplices en su voracidad y si desde el Estado no se impone un límite, no hubo forma de parar el saqueo. A diferencia de Estados Unidos, México tuvo una raquítica industrialización. Los empresarios mexicanos se dedicaron principalmente a la especulación, al agiotaje y el comercio. Fue hasta el Porfiriato cuando apareció una burguesía nacional, pero que, siendo minúscula, se adhirió al poder político. Se desarrollaron actividades agrícolas como la explotación del henequén. Surgió una industria dedicada al ramo textil, al tabaco, la cerveza y el acero. Industrias como el ferrocarril, la electricidad y el petróleo estuvieron en manos de capitales privados extranjeros. Con la revolución, la burguesía se fue poco a poco acomodando al nuevo poder político de la misma forma como lo hizo con Porfirio Díaz. Y el nuevo Estado volvió a proteger a los capitalistas privados. Así transcurrió el siglo XX, con empresarios y políticos coludidos. Con las privatizaciones que ocurrieron a finales de la década de los 80, se trató de romper todo eso, pero no fue suficiente para que México cambiara, porque el problema está en que millones de personas no quieren cambiar. El resultado es la brecha entre pobres y ricos no se reduce y la riqueza que se genera es para unos cuantos. Perdón, pero eso no es culpa del neoliberalismo. El culpable se llama simple y llanamente corrupción. Esa que prometió erradicar López Obrador y como van las cosas resultará ser un cuento ya contado. Y mientras no se modifique de raíz el sistema educativo, el sistema productivo seguirá teniendo serias limitaciones. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita, también la tenemos en video, el cual lo puedes buscar en YouTube poniendo Acuario Político. También les pido apoyo económico para la producción de Acuario Político, anexo número de cuenta para depósito directo a nombre de Alejandro Enrique Flores Kim. Banco Banorte y número de cuenta 044-796-3786. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo Acuario Político. Hasta luego.